empezar nuestra lección, mi hermano. En la lección 17 se llama la encarnación. Y nuestro estudio de esta noche está en el libro del Evangelio de Juan. Y va a ser del 1 al 18. La verdad central, mi hermano, es el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo Jesús. El versículo clave está en el libro de Evangelio Juan 1:14. En el nombre de Cristo Jesús dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En otro tipo de Biblia, ¿verdad? Porque la que estamos leyendo nosotros es la Reina Valera. La Biblia más actual nos dice así: aquel, Juan 1:14 dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén. Porque es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Aleluya. El nacimiento de Jesús fue un momento crucial en la historia de la humanidad, mi hermano. Fue única. El Hijo de Dios habitaría entre su pueblo durante 33 años, pero su reino sería eterno. Amén. Es eterno. Hoy nos centraremos en el Evangelio de Juan, que relata el nacimiento de Jesús desde una perspectiva divina. Como explica Juan, Jesús es el verbo eterno de Dios enviado por el Padre. Amén. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, a su divino Hijo, a vivir una vida humana fue revelar su propia naturaleza. Amén. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para mostrar al mundo quién es Dios, con el fin de que las personas pudieran experimentar la salvación y la vida eterna. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Vamos a empezar nuestra lectura, mi hermano. Juan 1, Evangelio de Juan 1, 1 y 2. En el nombre de Cristo Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más claro, ¿verdad? No nos lo pudo haber dicho nuestro Padre, pero nos lo ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Este era en el principio con Dios. La existencia de Jesús no empezó con su nacimiento. Él era y todavía es eternamente existente. Estaba con el Padre en la creación. Y eso nosotros lo podemos ver al principio, en Génesis 1:1, 1:2. Y ahí se ven las manifestaciones del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vino a la tierra a redimir la humanidad y seguirá estando con el Padre al fin de los tiempos. ¿Por qué nos dice esto? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Si quiere usted nomás escuche para no estar yendo para atrás y para adelante. Apocalipsis 22, 12 y 13 y 16 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El 16 nos dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Él es mi hermano, Él es Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Uno de los errores que se infiltraban en las iglesias en la época de Juan era la negación de que Jesús es, siempre ha sido y siempre será Dios. Los comentarios iniciales de Juan refutaron esta falsa enseñanza en el principio del universo. Jesús estaba allí, y eso usted lo puede ver en Génesis 1:1. Cuando nos dice Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 nos dice el Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por eso decimos ahorita que estaba al principio, y Apocalipsis también nos lo decía, el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es. Como segunda persona de la Trinidad, Él estaba allí con Dios Padre y Dios Espíritu antes de que comenzara la obra de la creación. Entendemos claramente que Jesús es el medio que Dios escogió para revelarse y comunicar su mensaje y voluntad. Y eso lo vemos en Hebreos 1, del 1 al 4.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hablando de la vida que Él entregó por nosotros, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecha tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús habló de cómo Él revela la naturaleza de su Padre con sus palabras y acciones, porque Él es uno con el Padre. Y eso lo vemos en el libro de Juan, Evangelio de Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14:9-11 nos dice: Jesús le dijo, cuando estaba hablando con sus discípulos: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero ahora nosotros creemos, mi hermano, que Él es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, por la fe, ¿verdad? Por la palabra de Dios, como dice en su palabra, que la fe viene del oír la palabra de Dios. Y la fe es un don de Dios. El creerle a Dios es una parte que Dios nos da para que nosotros le creamos. Pero ¿cómo le vamos a creer? Pues por medio de su palabra. Es Dios mismo. La palabra es Dios mismo hablándonos a nosotros. Juan se aseguró de declarar que Jesús es eternamente Dios al enfatizar que Jesús estaba con Dios y existía antes de la creación. Contrariamente a las falsas enseñanzas sobre Él, Jesús no es solo un Dios entre muchos. Tampoco es correcto decir que Jesús es como Dios. La verdad es que Jesús es Dios, uno en naturaleza o esencia con el Padre y el Espíritu. En los versículos que vamos a seguir adelante dice que Juan explica qué hace que esta verdad sea tan vital. Jesús es el Verbo hecho carne, Dios encarnado, a través del cual las personas reciben la gracia y la verdad. Y eso lo mirábamos ahorita en el versículo 14. Juan 1 del 3 al 5. Vamos a seguir leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Dios nos da esta palabra, mi hermano, de la luz, usted vaya conmigo al libro de Éxodo. Cuando Dios nos habla en el capítulo 13, versículo 21, vamos a leer el 17 rapidito, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramento a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Otra palabra cumplida, mi hermano, porque José ya les había dicho: mis huesos los van a llevar juntamente con ustedes cuando Dios los haga salir de aquí. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. El 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Jesús es la luz del mundo, mi hermano. Si usted se fija, es que no es coincidencia, es confirmación. Desde el tiempo atrás, cuando Dios sacó a su pueblo
de la esclavitud, Dios les dijo que iba a Él con ellos. Y de día dice su palabra que los acompañaba por medio de una nube para protegerlos, y de noche en una columna de fuego para encaminarlos. Era su manera de guiarlos. Los estaba diciendo por dónde iban a ir caminando para llegar a la tierra prometida. Dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Y qué es lo que Dios nos dijo a nosotros? Que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo siempre está a tu lado, siempre va contigo, y no nada más a tu lado, está dentro de ti. Y eso es lo más hermoso, mi hermano, que tú y yo tenemos, que en el Antiguo Testamento no lo tenían, no tenían ese privilegio. Por eso lloramos, mi hermano, lloramos porque solamente había una persona que podía hablar con Dios y nosotros no. Dios nos da esa libertad de hablar con Él, de sentirlo y de mirar que Él está con nosotros, y que muchas veces no es necesario abrir nuestra boca para defendernos. Él es nuestro defensor. Él es el que hace las obras. También otra cosa que Dios nos hablaba, que el domingo, cuando Dios nos decía y nos recordaba que somos hijos de Dios, y que por eso hacemos las buenas obras, mi hermano, porque la salvación, que es Jesucristo, está en nosotros y nos hace hacer esas buenas obras. Es confirmación de que su Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Desde el momento que nosotros lo aceptamos y nos arrepentimos de tener una vida que no era agradable a Dios, Él vino a hacer esa comunión, como Dios nos dijo, haremos morada yo y mi Padre contigo. Y eso fue lo que hizo. Vino a hacer morada en nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso que tenemos. La comunión libre, como ahorita decía también el canto, libre, Dios me hizo libre. Porque ya no estás con ese pendiente de que estoy haciendo esto y un día se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Pero cuando Cristo vino a tu vida, Dios quitó todo eso y dio por pagado todo lo que habíamos hecho en nuestro pasado. Y nos dio la oportunidad de darnos una vida nueva. Y no solamente pagó el precio de nuestros pecados, sino que nos sigue encaminando hacia la luz. Nos sigue guiando por medio de su palabra. Como dice su palabra, que Él es lumbrera a nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera a nuestro camino. Así es nuestro Padre. Y nos lo da tanta facilidad, con solamente tener una disponibilidad de abrir su palabra y de decirle, Señor, háblame. Dime aquí, Señor, aquí estoy. Tú conoces cómo me siento. Y también conoces lo que necesito. Dice el Señor, buscad primeramente mi reino, el reino de los cielos, que todo lo demás va a venir por añadidura. No te afanes, ¿verdad? Nos dice nuestro Padre, que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y nos va a suplir como nuestro buen pastor. Vamos a seguir leyendo. Si no, nos vamos a quedar aquí hablando del carácter de Dios, ¿verdad? De lo que Él es en nuestras vidas. Juan 1, 6, 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, a todos, mi hermano. Me fui para adelante, ¿verdad? Bueno, le voy a seguir. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí vamos a parar. ¿Qué nos da a entender nuestro Dios, mi hermano? Tenemos un trabajo que hacer. Yo sé que esto no viene parte de aquí, de este estudio que tenemos que seguir. Pero ¿qué Dios nos está dando? Este trabajo también lo tenemos usted y yo. Yo sé que es un estudio, pero Dios lo que nos está dando. Este es un trabajo que también tenemos usted y yo. Así como Juan el Bautista, él también empezó a mostrar la luz, a abrirle camino porque ya ahí venía el Salvador. Así también nosotros, mi hermano. Ahí viene el Salvador, viene en camino también. Usted y yo somos responsables también de compartirle a la gente
con nuestras evidencias, porque usted y yo somos evidencia de que existe un Dios poderoso y que así como Dios vino en carne, ¿verdad? Encarnó, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios vino a darnos luz, a darnos esperanza. Esa esperanza está aquí con nosotros. Y ahora a nosotros nos toca compartir esa luz. No darla a nuestra manera, darla conforme Dios vino a nuestras vidas, con amor y con misericordia. De esa manera nos toca también a nosotros compartirla. ¿Qué nos va a tocar, mi hermano? Como dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos conocemos en el día de hoy que da lo mismo? Que muchos le hemos compartido y no quieren creer. Pero ese trabajo ya no nos toca a nosotros convencerlo. La fe viene de Dios, es un don de Dios. A nosotros nos toca compartir la palabra como lo hizo también Juan el Bautista. Preparamos el camino, ¿por qué? Porque Cristo Jesús va a venir otra vez. Pero ya no va a venir otra vez a pisar el mundo como lo hizo en anterior. Él va a venir entre las nubes y ahora sí se va a llevar lo que es suyo, lo que le pertenece. A los que le recibieron son a los que va a llevar. Primeramente a los que murieron en Cristo y después a nosotros, si permanecemos en Cristo Jesús. Esa es otra cosa que también no se nos debe de pasar en alto. Seguir compartiendo las buenas nuevas. Sabemos que tenemos tareas como padres, como amas de casa, tenemos trabajos en nuestros hogares, tenemos trabajos en nuestros trabajos, pero que nunca se aparte de nuestra mente la primera misión. ¿Qué fue lo que nos dijo nuestro Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Verdad que sí? A toda criatura. En cuanto Dios te da la oportunidad, porque Dios te va a poner la oportunidad. Y es algo hermoso, que como algo calientito que sientes. Yo no sé de qué manera usted lo sienta, pero es una manera en que Dios te habla y te dice, hey, ese es el tiempo. Se abrió una plática, ay, ya está. Tú no tienes que preocuparte, dice nuestro Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. De lo que tú has aprendido, de esa manera Dios se manifiesta y empieza a hablar. Escucha, se riega la semilla, ¿verdad? Y ya Dios hace el resto. Y eso es lo más maravilloso, que a su tiempo Dios va a traer el fruto, mi hermano. La luz verdadera. Como estudiamos en nuestra última lección, Juan el Bautista nació con un propósito claro. Usted también nació con un propósito, mi hermano. Preparar el camino para Jesús. Él cumplió bien ese propósito. Muchos lo oyeron, se arrepintieron y fueron bautizados. Lo mismo que nos toca a nosotros, ¿verdad, mi hermana? Él dice, luego en el momento preciso, cuando vio a Jesús acercándose al río Jordán, dio testimonio de la luz. He aquí el Cordero de Dios. Le dio su lugar y le dijo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y eso usted lo puede ver luego en su casa en el libro de Evangelio de Juan 1:29. El Evangelio de Juan enseña claramente que el ministerio de Juan el Bautista era dirigir la atención de la gente hacia la fe en Jesús. Las declaraciones de Juan el Bautista registradas en el Evangelio de Juan resaltan esta verdad. Juan negó ser el Mesías, Elías o el profeta que el pueblo esperaba. Juan 1:19-21 dice, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan 1:23 dijo, yo soy la luz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan 1:15, 26 y 27. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ese es trabajo de Dios, ¿verdad? Nosotros nos toca compartir las buenas nuevas de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, la relación entre las personas y su Creador se rompió. La reconciliación solo podría venir a través de Jesús.
el sacrificio perfecto y sin pecado por los pecados. Solo Él es la luz que puede sacarnos de la oscuridad y restaurar nuestra conexión con el Padre. El contraste entre rechazar o recibir a Jesús es dramático. Negar a Jesús conduce a la condenación y la muerte, y eso usted lo puede ver en el libro de Juan 3:18. Y poner la fe en Jesús conduce a un nuevo nacimiento y a la vida eterna. Juan 1:12, 13 y Juan 3:16. Esta es obra únicamente de Dios. La salvación nunca resulta de nada que el ser humano pueda ofrecer o lograr. Más bien es el resultado de tomar la decisión de creer en Jesús y seguirlo, que es lo que usted y yo hicimos. Gracias a Dios Padre. ¿Dónde nos quedamos, mi hermano? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Como del unigénito del Padre. Jesús es absolutamente único. Él fue, es y siempre será Dios. Al venir a este mundo y obedecer humildemente la voluntad del Padre, Jesús abrió el camino para que todo aquel que en Él cree se convierta en hijo de Dios mediante la fe. El favor y el conocimiento inmerecido de Dios vienen a través de Jesús. Solo a través de Jesús podemos tener esperanza en esta vida y en la venidera. Juan 15:18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. En otra versión de Biblia, mi hermano, dice el amor inagotable de Dios y su fidelidad. Cuando estamos hablando de la gracia y la verdad, dice el amor inagotable de Dios. Esa es la gracia, amor inagotable. Amén. Y su fidelidad, su verdad es fiel, mi hermano. Y solamente vienen a través de Jesús. Amén. Vamos al libro de Romanos 5, 6, 8. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor inagotable. Esta expresión plena de la gracia y la verdad, el amor inagotable de Dios y su fidelidad, vienen solo a través de Jesús. Él es el Verbo eterno que estaba allí en el principio. Él es el Creador, la fuente de la vida. Él es la luz verdadera que revela quién es Dios y lo que Él hace. Él es el sacrificio que hizo posible que lleguemos a ser hijos de Dios. Es gracia y verdad. La esencia de ser cristiano es Cristo mismo. Creer en Él, seguirlo diariamente y conformarnos a su imagen. Y nos da una recomendación y nos dice: no permita que nada, ni siquiera las tradiciones, lo distraigan de centrar su atención en Jesucristo. Amén. Vaya conmigo, mi hermano, al libro de Efesios 2:10.
Dice el Señor, Efesios 2:10, en el nombre de Cristo Jesús, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y con esto vamos a cerrar, mi hermano. Dios es plenitud. No hay duda de que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo que habitó entre nosotros y que ahora, mi hermano, habita en usted y yo y en nosotros. Y Él es el que nos hace, mi hermano. No cabe duda el que hagamos y sigamos haciendo las buenas obras. Que nada ni nadie lo desanime, mi hermano, a seguir haciendo la voluntad del Padre. Que Dios es el que hace la obra en nosotros y en las personas que nos rodean. Dios los bendiga. Gracias, Dios.